vemos el tema de rototraslación. Okay, ahí está. Lo primero que habíamos visto de rototraslación es la forma matricial. ¿Sí? Entonces retomo un poquito para que recordemos lo que vimos la clase pasada. La forma más general de las cónicas es a través de una fórmula cuadrática, donde tengo un término con x al cuadrado, otro con y al cuadrado, esos son los términos cuadráticos, uno que tiene xy, que es el término rectangular, y este término rectangular cuando existe, cuando b es distinto de 0, lo que me va a estar indicando es que tengo una rotación. Y luego tengo los términos lineales, d por x, e por y, que lo que me van a indicar es una traslación, y el término independiente, que es f. Para que esta fórmula, me está representando una cónica, necesito que los coeficientes a, b y c no sean simultáneamente nulos, no sean simultáneamente ceros. Entonces, esto que acá tengo escrito de esta forma, lo puedo escribir inicialmente, donde voy a tener el vector fila xy multiplicado por una matriz que es simétrica, ¿sí? Simétrica porque si divido por la diagonal, lo que tengo en la parte superior es simétrico, es igual a lo que tengo en la parte inferior. En este caso, el elemento 1, 2 es igual al elemento 2, 1. Y esta matriz la voy a formar con el coeficiente de x al cuadrado, el coeficiente de y al cuadrado sobre la diagonal, y luego en la contradiagonal lo que voy a poner es el coeficiente rectangular, el de xy, dividido por 2, ¿sí? La mitad de este lado, la mitad de este lado. A eso lo voy a multiplicar por un vector columna xy y le voy a sumar la parte de la traslación, ¿sí? La parte de la traslación va a estar formado por la multiplicación entre el vector fila con los coeficientes lineales d y e por el vector columna de incógnitas x e y. Y eso lo igualamos al término independiente. Bien, esto que acá escribimos componente a componente, lo podemos escribir en forma sintética como la matriz X traspuesta, por la matriz A, ¿sí? A esto llamamos matriz A, por la matriz X más la matriz L, que es esta matriz, la de los coeficientes lineales, por X igual al término independiente, ¿sí? Y repito, el término rectangular es el que indica la rotación, los términos lineales indican la traslación. Para los que no se acuerdan, acá habíamos hecho una revisión de lo que es diagonalizar una matriz simétrica, ¿sí? Lo que teníamos que hacer era buscar los autovalores, ¿sí? Una vez que teníamos los autovalores, si estos autovalores eran distintos, encontrábamos los autovectores asociados, y estos autovectores que corresponden a autovalores distintos siempre son ortogonales. Por lo tanto, con estos autovectores vamos a poder formar los nuevos ejes de nuestra cónica, ¿sí? Es decir, los ejes que representen esa rotación. Y para poder trabajar bien a estos autovectores, lo que hacíamos era dividirlos, ¿sí? Entre comillas, en realidad multiplicarlos por el inverso de la norma para tener los autoversores. Bien, entonces nuestra matriz A es una matriz ortogonalmente diagonalizable, ¿sí? Y lo que podíamos armar es esta matriz diagonal que se formaba teniendo sobre la diagonal los autovalores y fuera de la diagonal ceros. Y acá tenemos como una receta de cocina cuáles son los pasos para hacer una rototraslación. Primero tenemos que encontrar los autovalores
luego determinar los autovectores y normalizarlos para tener los autoversores. Luego voy a armar esa matriz P, que es la matriz que diagonaliza ortogonalmente a la matriz A, donde lo que voy a hacer es poner sobre esa matriz cada uno de los autoversores, ¿sí? Y siempre los pongo en forma de columna. Lo que tenemos que intentar es que cuando calculemos el determinante de esa matriz nos dé 1, porque si nos da menos 1, además de la rotación, vamos a estar teniendo una simetría. Bien, una vez que tenemos armado eso, armo este nuevo sistema. Vean que acá ya no llamo XY, sino que lo llamo X' e Y', donde la matriz A la reemplacé por la matriz que tiene los autovalores sobre la diagonal y ceros en todo el resto. Y en el caso de tener, además de una rotación, una traslación, lo que voy a tener que hacer es multiplicar acá por la matriz P, que es la matriz formada por los autoversores. Bueno, y luego habíamos visto ejemplos. En este primer ejemplo, ¿tengo traslación, tengo rotación o tengo rototraslación? Rotación. No escuché, perdón. Rotación, me parece. Rotación. Bien. Por el término Tengo solamente rotación, porque lo único que tengo es un término rectangular. ¿Sí? No tengo términos lineales, por lo tanto no tengo traslación. Entonces primero habíamos armado la forma matricial. Vean que el coeficiente de x al cuadrado lo pongo acá, el de y al cuadrado acá, y luego el coeficiente del término rectangular lo divido por 2 y lo pongo en la contradiagonal. Para hacer los autovalores, lo que hago es a esta matriz A le resto lambda por la matriz identidad. ¿Sí? Recuerdan que la matriz identidad es la que tiene unos sobre la diagonal y todo el resto 0. Y me va a quedar entonces, en este ejemplo, esta matriz. Siempre que hagamos eso, lo que nos va a quedar es, sobre la diagonal principal, los valores que teníamos en A menos lambda. Bueno, a partir de acá, armo el polinomio característico, despejo esta ecuación cuadrática y voy a obtener los dos autovalores. Como estos dos autovalores son distintos y de hecho deben ser distintos para que uno después pueda calcular los autoversores, lo que hago es reemplazar en la matriz lambda por cada uno de esos valores. ¿Sí? Uno me había dado 1, lo reemplazo, armo el sistema de ecuaciones, obtengo el primer autovector, en este caso fue el 1, 1, y lo normalizo para tener el primer autoversor. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, lo mismo que hice con este, hago con el otro valor de lambda y obtengo el otro autoversor. Armo la matriz P, que en este caso no la voy a necesitar, pero si tuviese además de la rotación una traslación sí la necesitaba, donde pongo el primer autoversor como primer columna, el segundo autoversor como segunda columna. Armo la matriz D, que es la matriz diagonal, ¿sí? Con los autovalores sobre la diagonal y ceros en todo el resto. Nos quedan 10 minutos. Vuelvo entonces a la ecuación original, pero está trabajando con x' e y'. Resuelvo esta operación matricial
y obtengo, en este caso, una elipse rotada. ¿Sí? Que en el gráfico es esta que tenemos acá, con todo su relleno azul. ¿Sí? Este fue el primer ejemplo que vimos. Después lo que hice fue agregarles otros ejemplos más. Por ejemplo, acá tengo otro donde estoy teniendo nuevamente una rotación, solamente rotación. Este se los dejo después para que lo analicen ustedes. Entonces, al ¿Sí? no tener términos lineales, no estaría trasladada. No es claro, ¿sí? Solamente se rotan. Rotada. En este, claro, en este segundo ejemplo, vean que acá les puse con color cada uno de los autoversores y esos son los que me van a estar indicando los nuevos ejes de mi cónica, ¿sí? El nuevo sistema. Todo el trabajo. Bien, acá tenemos otro que también tiene solamente rotación. Acá uno de los autovalores es negativo, es -1 y el otro es 3. Como estoy teniendo un un autovalor que es negativo y uno positivo, lo que me voy a encontrar es que una vez que hagamos todo este trabajo, vamos a tener una hipérbola rotada. ¿Sí? Después ustedes están haciendo todo este ejemplo, pero es lo mismo que estuvimos haciendo antes. ¿Sí? Los pasos siempre son los mismos. Y acá tengo uno completo, ¿sí? Donde tiene un término rectangular que me va a estar indicando la rotación y un término lineal que me va a estar indicando la traslación. Entonces, lo primero que hago es buscar la expresión matricial. Voy a escribir xy por la matriz A, que va a ser 1 y 1 sobre la diagonal, y luego como acá tengo un 4, me va a quedar 2 y 2 en la contradiagonal. ¿Sí? Recuerden que siempre la matriz A es una matriz simétrica. Luego, como sí estoy teniendo términos lineales que me indican una traslación, voy a continuar poniendo el coeficiente de x, el coeficiente de y, multiplicado por el vector columna xy. Y eso siempre lo igualamos al término independiente. La clase pasada habíamos estado hablando que este término independiente es uno de los invariantes. ¿Sí? Es uno de los números que no cambian, estemos en el sistema de ejes coordenados que estemos. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos esto, lo que tengo que hacer es diagonalizar ortogonalmente a la matriz cuadrada 1, 2, 2, 1. Si la diagonalizo, ¿recuerdan cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan que lo que tengo que hacer es a esta matriz A restarle lambda por la... Bien, si quieren, hacen rápidamente ese polinomio característico y calculan los dos autovalores, y si no les cuento que esos son -1 y 3. ¿Sí? Entonces después lo que hacemos es reemplazar por -1, resuelvo el sistema de ecuaciones y obtengo el 1 menos 1 como mi primer autovector. Le calculo la norma a ese vector, que nos queda raíz de 2. Entonces lo normalizo y me queda 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Luego hago lo mismo, reemplazando lambda por 3.
y obtengo el 1, 1. Eso me da la pauta de que está bien o que voy por buen camino, porque el 1 menos 1 y el 1, 1 son perpendiculares entre sí. Y lo que necesitamos es que estos valores de estos vectores o versores, según lo hayamos normalizado o no, sean perpendiculares porque van a ser los nuevos ejes X y, es decir, el X' y el Y'. Lo normalizo y obtengo acá la otra matriz. ¿Voy muy rápido o van bien? No, está bien, profe. Sí, va bien. Bien. Bueno, después lo que hago entonces es reemplazarlo en la matriz, en la expresión matricial, ¿sí? Ya ahora pongo X' y prima por la matriz diagonal, por el vector columna X' y prima, más esta parte la dejamos igual, ¿sí? Los coeficientes lineales, y acá ponemos la matriz formada por los autoversores. Una vez que tenemos eso, hacemos las cuentitas, ¿sí? Acá primero hicimos esta multiplicación para finalmente hacer esta otra, y nos queda esta expresión en X' y prima, donde sigue manteniéndose términos lineales. Ya cambiaron, ya no es más 6 y menos 9, pero sigo teniendo una parte lineal. Al tener esa parte lineal, me está indicando que solamente solucioné el tema de la rotación, pero todavía no solucioné el tema de la traslación. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es ver cómo solucionar ese tema de la traslación. Y bueno, la forma más simple de hacerlo es completando cuadrados, ¿sí? Tomo los términos que tienen X, completo los cuadrados, tomo los términos que tienen Y, completo los cuadrados. Una vez que tengo esto, los términos independientes que me quedan en cada uno de los dos casos los voy a pasar al otro miembro con la operación contraria. Y para que me quede de la forma en que uno está acostumbrado a ver la cónica, lo que voy a hacer es dividir todo por el término independiente para que me quede igualado a 1. Sí. Por lo tanto, acá me queda igualado a 1, donde tengo un término con x al cuadrado, otro término con y al cuadrado, y en el medio hay una resta. Por lo tanto, lo que voy a estar teniendo es una hipérbola, ¿sí? Sí. Una hipérbola cuyo centro es el 15 sobre 2 raíz de 2 y 1 sobre 2 raíz de 2. Recuerden que en este nuevamente teníamos un autovalor positivo y uno negativo. Entonces, al tener uno positivo y uno negativo, lo que voy a resolver es que esto es una hipérbola. Bueno, acá entonces lo que hice fue explicarles lo que acabo de decirles, ¿sí? Que está rotada respecto de los ejes canónicos, las direcciones y los sentidos positivos de los nuevos ejes X' e Y' van a estar dados por las columnas de esa matriz Q. De acuerdo con los signos de la ecuación, sé que el eje focal es un eje paralelo al eje X, porque en la hipérbola es paralelo a la parte positiva. En cualquier momento se me corta, chicos. Y el centro es este valor de acá como coordenada en X, este valor de acá como coordenada en Y. ¿Sí? Bueno, después, si quiero plantear las ecuaciones de traslación, las voy a poder plantear